Es que lo que vamos a aprender el día de hoy es que en el título histórico Revolución Mexicana hay dos grandes mentiras. La primera es que fue una revolución. La segunda es que fue mexicana. Entonces, ya desde ahí tenemos un problema con la Revolución Mexicana, que no la podemos entender sin el contexto de la Guerra Mundial. En México lo que pasa es que nos encanta pensar, o sea, tenemos cierto trauma con el tema de la soberanía y pensamos que nuestra soberanía reside en cosas absurdas como el chapopote o como pensamos que somos independientes históricamente hablando, ¿no? Es como cada que hay una crisis económica, que ya más o menos es cada 10 años, pero seguramente ustedes recuerdan, cada vez que hay una crisis económica, el gobernante de México, sea quien sea, dice alguna cosa como, no, pero en México eso no nos va a afectar. La crisis no le va a pegar a México, la crisis es no sé qué, nosotros estamos blindados, eso aquí... Como si México no tuviera relación con el resto del mundo. México tiene relación con el resto del mundo por lo menos desde 1492, por lo menos desde ahí lo que pasa en el mundo es lo que determina todo lo que ocurre de este lado del planeta. Entonces, con la Revolución Mexicana es justo eso. Y no solo con la Revolución Mexicana, con todas las revoluciones. Porque está la Revolución Soviética, que tampoco existiría sin la Primera Guerra Mundial. Bueno, la Revolución China, que tampoco existiría sin todo el proceso de las guerras mundiales. Entonces, es muy interesante ver cómo se da esa relación. En el caso muy específico de México, además, y por eso metimos todos estos platos, bueno, de entrada es una revolución que empieza en Estados Unidos, con capital gringo, con armas gringas y con órdenes gringas. Entonces ya desde ahí tenemos un problema. Y luego todos los diferentes héroes de la revolución estuvieron rodeados dentro de su gente y su grupo de espías británicos, franceses y alemanes. ¿Por qué? Porque se está luchando una guerra y esa guerra la va a ganar el que tenga petróleo. Y para ese momento hay tres grandes fuentes de petróleo y dos de ellas son muy conflictivas. Una de ellas es el Imperio Otomano, ¿no? Como hasta hoy, ¿no? Mesopotamia, Irak, esa es una gran fuente de petróleo. En una época en la que el Imperio Otomano está justo ya desmoronándose, y está desmoronándose porque los ingleses llevan más o menos un siglo desmoronándolo. Entonces, ese petróleo pues está totalmente acaparado por los ingleses. Luego tenemos el Imperio Persa. El Imperio Persa, que lleva por lo menos un siglo, para cuando empieza el siglo XX, el Imperio Persa lleva desde 1815 peleando contra ingleses y contra rusos. No quiere saber nada ni de ingleses ni de rusos y no le vende petróleo ni a ingleses ni a rusos. Y la otra gran fuente de petróleo es México. Y una vez que está claro que hay una guerra y que esta guerra la va a ganar el que tenga más petróleo, pues no podemos desentendernos de lo que está pasando en México, ¿no? Y por supuesto que para acabar de comprender esto, y hablando de la relación de la revolución con la guerra mundial, es importante comprender otra cosa. O sea, son tres cosas muy importantes. La revolución no es revolución, ya veremos por qué. No es mexicana, ya veremos por qué. Y la guerra mundial no tiene nada que ver con el asesinato del archiduque de Austria. O sea, ya sabes, o sea, desde que vamos en la primaria, ¿no? Esa es tal vez una de las mentiras más recordadas por todos a lo largo de nuestra historia, ¿no? La Primera Guerra Mundial empezó porque asesinaron al archiduque de Austria. Luego nos dicen que estudiamos historia para no cometer los errores del pasado, pero como nos contamos versiones estúpidas de la historia, pues no tenemos más opción que seguir repitiendo los errores del pasado, porque la Primera Guerra Mundial, así como nos la cuentan, parecería que fue un accidente. Algo que nadie quería, pero pasó, porque mataron al archiduque. Que es como decirnos, si no hubieran matado al archiduque, pues no hubiera habido guerra mundial, lo cual es una falacia, ¿no? Los países de Europa para 1914 llevan 30 años viendo en qué momento y con qué pretexto se agarran a madrazos. Un poco como está pasando ahorita, igualito a como está pasando ahorita, que es, por un lado, tenemos esta necesidad de una guerra porque no estamos de acuerdo con cómo ha quedado repartido el mundo, pero esta relación bien compleja en la que necesitamos una guerra entre todos, porque el mundo no está bien repartido, pero al mismo tiempo queremos evitar una guerra entre todos porque ya todos dependemos de todos haciendo comercio y produciendo cosas, y entonces si hacemos la guerra que todos necesitamos, vamos a interrumpir el comercio que todos necesitamos. Y entonces por eso las guerras tienen, como está pasando ahorita, un periodo en el que todos jugamos a que no hay guerra.
Y eso mismo estaba pasando en este cambio del siglo XIX al XX, una cosa muy extraña en la que, por ejemplo, todos en Europa quieren que caiga el Imperio Otomano. No hay nadie que quiera que el Imperio Otomano exista. Todos lo necesitan afuera. Francia, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, nadie quiere al Imperio Otomano. Y de pronto Rusia le declara la guerra al Imperio Otomano, en un momento en el que Rusia tenía todo para aniquilar al Imperio Otomano en cosa de meses. Y entonces, cuando Rusia, que quiere acabar con el Imperio Otomano, le declara la guerra, Inglaterra y Francia, que también quieren acabar con el Imperio Otomano, se suman con el Imperio Otomano y le declaran la guerra a Rusia. Y dices, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Ustedes también quieren que caiga el imperio? Sí, pero no quiero que lo tire Rusia. O sea, sí quiero que caiga el Imperio Otomano, pero no quiero que crezca el Imperio Ruso. Entonces, como ahorita es Rusia la que para crecer quiere pegarle al Imperio Otomano, yo, que quiero que se muera el Imperio Otomano, voy a ayudar al Imperio Otomano. Para que no pierda con Rusia, viva unos añitos más y va a caer. Pero va a caer cuando lo tire yo, no cuando lo tire Rusia. Y entonces es complicadísimo manejar esto de la guerra y la paz cuando nos enfrentamos a este tipo de estrategias, ¿no? En fin, bueno, pues dicho lo cual, vamos a entender la relación entre la Revolución Mexicana y un poquito todas las revoluciones. Y cuando digo guerra mundial no hablo ni de la primera ni de la segunda, porque esa es otra falacia que hemos aprendido a lo largo de la historia, que hubo 2 guerras mundiales. Si uno se pone a hacer cuentas y a ver todas las guerras, la guerra mundial, la única que existe, empezó en 1492. A partir de 1492, los países europeos se han declarado una guerra tras otra por el dominio del mundo. Lo único que ha cambiado son las capacidades de dominio sobre el mundo que tienes en el siglo XV, en el XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, ¿no? Pero bueno, es bien importante ubicarnos en el contexto. También siempre les digo que sin contexto la historia es mentira y es absolutamente una manipulación. Es bien importante entender este periodo al que yo le llamo la era de la Revolución. Fechas simbólicas, 1789, comienza la Revolución Francesa, lo cual, por cierto, también es mentira. La Revolución Francesa llevaba 3 años para 1789. Todo lo que pasó es que una turba iracunda tomó la Bastilla, lo cual, por supuesto, no incidió en absolutamente nada. Pero bueno, nos encantan las fechas simbólicas, ¿no? Y realmente la Revolución Francesa empieza con parlamentarios discutiendo con el rey en el Parlamento. Pero eso es mucho menos escandaloso que la toma de la Bastilla. Entonces nos quedamos con la toma de la Bastilla. Hasta 1917, cuando empieza la Revolución Soviética. Y en el ínter, entre 1789 y 1917, hay revoluciones por toda Europa y por toda América, justo porque estamos viviendo la era de la Revolución. Y la era de la Revolución tiene que ver con una cosa muy simple. En 1789, ahí sí, simbólicamente es muy importante, los franceses se rebelan contra su rey. Y esto es particularmente importante porque hasta este momento había una cosa muy clara: al rey lo nombró Dios. Por lo tanto, no te puedes meter con el rey. Puedes no estar de acuerdo con el rey, sí, puedes criticar al rey, sí, puedes criticar al gobierno que gobierna en nombre del rey, todo eso sí, pero no te puedes meter con el rey porque lo nombró Dios. De hecho, el poder absoluto de los reyes no era tan absoluto como siempre nos han contado. Los reyes siempre tenían que estar debatiendo y discutiendo con una serie de actores sociales, ¿no? Lo único que cambia es que toda esa serie de actores sociales asumen, aunque no lo crean, que al rey lo nombró Dios. Cuidan esos protocolos, cuidan esas formas, al rey lo nombró Dios. Basta que exista una cantidad suficiente de personas que no estén dispuestas a seguir con ese discurso, a seguir con esa narrativa. Es decir, cuando le cortas la cabeza al rey, ¿no? 1792, cortarle la cabeza al rey es como cortarle la cabeza a Dios. Cortarle la cabeza al rey públicamente es un símbolo público de decir, se acabó este discurso, se acabó esta narrativa. Es curioso porque todavía, hasta la fecha, siempre en algún momento en clase de historia alguien me pregunta algo como, que suena lógico, ¿no? Así como, oye, pero ¿a poco de verdad la gente entonces era tan tonta? O sea, ¿de verdad la gente creía que al rey lo nombró Dios? Le digo, bueno, mira, tú crees que nombraste al presidente. Es básicamente la misma patraña, ¿no? O sea, ahora creemos que el pueblo nombra al presidente, lo cual es falso. Entonces, pues el rey nombraba a Dios, por supuesto que sí. Digo, Dios nombraba al rey, por supuesto que sí. Pero bueno, el tema es que se respetan esas formas. Y eso hacía que no hubiera una era de la revolución, porque una revolución no es otra cosa más que luchar por el poder.
En la época monárquica, cuando asumes el derecho divino de los reyes, no es que no haya conflictos por el poder, pero son muy limitados. Porque quién tiene derecho de derrocar al rey y tomar su lugar? Solo otra persona real. O sea, otro aspirante a rey, otro noble, otro duque, otro conde, que de alguna forma puede legitimarse y decir, no, mire, es que en mi árbol genealógico, si nos vamos 17 generaciones para arriba, yo también desciendo de Hugo Capeto, yo tengo derecho a ser el rey. Entonces, claro, el conflicto por el poder existe, pero es muy chiquito. Es entre un grupo muy pequeño, porque solo muy pocas personas tienen derecho a tomar el poder. Lo que pasa con la Revolución Francesa es que contra el derecho divino dijimos la soberanía popular. El pueblo es el verdadero soberano y el pueblo a través de un pacto social es el que nombra al gobernante, se llame rey, primer ministro, presidente, canciller o como le queramos llamar. Pero eso inaugura la era de los derrocamientos, porque claro, ahora es cualquier persona del pueblo puede tomar el poder y ya no necesito un árbol genealógico que diga que desciendo de Carlomagno, necesito un discurso que diga que ustedes me nombraron a mí, pero a partir de ahí el conflicto por el poder no termina nunca. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que finalmente ahora todos tienen derecho de derrocar a quien sea que esté en el poder, ¿sí? Entonces, en este periodo que transcurre entre 1789 y 1917, si le ponemos atención a la historia, es cuando están lentamente cayendo todas las monarquías, cayendo o transformándose, ¿no? O sea, o cae la monarquía o al estilo de los ingleses, mira, vamos a contratar al rey, porque eso es un poco lo que pasa en el Reino Unido hoy en día, ¿no? El rey es el primer empleado del Parlamento. Eso es lo que pasa en España. Me lo explicaron de la manera más sencilla la última vez que estuve en España. Me dicen, mira, el rey no puede elegir ni la ropa que se va a poner. Puede elegir al sastre. O sea, puede elegir quién la confecciona, pero no puede elegir qué se pone. Es impresionante porque a ver qué pasa en la monarquía británica, ¿no? Tienen que pedir permiso hasta para casarse. Entonces dices, a ver, pasamos del poder absoluto del rey a este estado donde el rey es propiedad del parlamento. Y si esto se mantiene es porque, bueno, porque a los reyes les gusta ser reyes, aunque sea bajo este nuevo esquema, y porque estos parlamentos de alguna forma se ven beneficiados con la existencia de un rey. Porque, a ver, ¿qué pasó en Francia? Le cortas la cabeza al rey y de momento todo el mundo está feliz. Le cortamos la cabeza al rey. Toma el poder Robespierre y lo que se va a preguntar todo francés es ¿por qué gobierna Robespierre? ¿Por qué no yo? Porque Robespierre es un pelado común y corriente, es un plebeyo. Robespierre es tan plebeyo como yo, ¿por qué gobierna? Y claro, deben decir, bueno, tú no lo sabes, pero yo gobierno porque tú quieres. Es decir, no, en serio, Robespierre, yo no quiero. Entonces le cortas la cabeza y otra vez preguntas, ¿quién está de acuerdo con que gobierne Robespierre? Todos. Pero a partir de ahí nos metemos en un problemón porque estamos viendo esta caída o transformación de las monarquías, que en verdad, en ese sentido, la era de la Revolución empieza un poquito antes. Siempre usamos la Revolución Francesa porque no sé por qué en América nos encanta la Revolución Francesa. Bueno, es porque así nos educan desde la primaria, pensando que la Revolución Francesa es la cosa más gloriosa que tuvo la humanidad, cuando es un asesinato tras otro. Es una masacre terrible. Pero antes de la Revolución Francesa hay otra revolución que nadie considera, la Revolución Americana, 1776. Lo que pasa es que le decimos la independencia de Estados Unidos, pero Estados Unidos no se independizó, nació. Había colonos británicos. Ojo, esto es una revolución tremenda en el sentido de que súbditos de una corona deciden no solamente separarse de esa corona, que ya es una gran revolución, sino que además deciden que ese nuevo país que están inventando no va a tener rey. Eso en ese momento le parece estúpido a todos en Europa. Nadie apostaba porque Estados Unidos pudiera funcionar más de 20 años. ¿Cómo va a funcionar sin rey? No, pues se van a gobernar ellos solos. ¿Cómo crees? ¿No? Y bueno, Estados Unidos lograron gobernarse solos, pero los franceses se tardaron 80 años de guerra civil. O sea, porque ya saben, le cortaron la cabeza a un rey, pero luego llegó Napoleón, y después de Napoleón regresaron a la monarquía y tuvieron 3 reyes más, y luego cuando finalmente tuvieron elecciones democráticas en 1848, votaron por Napoleón,
por Napoleón III, pues, ¿no? Pero es que imagínate que tú eres francés, nunca has jugado a la democracia, y de pronto te dicen, mañana hay que salir a votar porque tú vas a elegir al gobernante. Y a nadie le hace sentido eso. O sea, en esa frase, como, ¿por qué yo? Y bueno, pues llegas a votar y hay una boleta donde hay 9 nombres. 8 desconocidos y un tal Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Dices, a ver, hay 8 desconocidos y Napoleón Bonaparte. Pues no, Napoleón Bonaparte ganó con el 85% de los votos. Porque nadie conocía a los demás. ¿Y qué hizo Napoleón Bonaparte? Bueno, Carlos Luis Napoleón Bonaparte, pues siguiendo el gen familiar, se convirtió en emperador. Y los franceses no tuvieron otra elección verdaderamente democrática hasta 1870. O sea, se tardaron casi 100 años en ordenarse después de su revolución. Y eso pasa en toda Europa. Porque una vez que cae el monarca, no solo cae el monarca, esta es la época en la que estamos matando a Dios. Entonces, cayó el monarca y cayó Dios. Y ahora puede gobernar cualquiera. Y como ahora ya no tenemos religión ni nada que le dé sentido a la vida, tenemos que inventar nuevos discursos. Y empieza el nacimiento de las ideologías. De mira, ya no hay Dios, pero está el Estado. Y ya no hay rey, pero estoy yo. Y ya no hay santos, pero hay héroes nacionales. Ya no hay catecismo, pero está el Manifiesto Comunista de Marx. Ya no hay cantos religiosos, pero hay himnos nacionales. Ya no vamos a matarnos por Dios, ahora vamos a matarnos por la patria. Ya no vamos siguiendo cruces, ahora vamos siguiendo banderas. Es decir, hicimos las mismas pendejadas de siempre con símbolos distintos. Y eso es el resumen de la historia de la humanidad, ¿eh? O sea, si quieren saber, oye, ¿de qué se trata la humanidad? Las mismas pendejadas con discursos distintos. Ahí está toda la historia de la humanidad. Pero bueno, con distintos nombres, ¿no? Entonces, toda Europa se está transformando y toda América. Es inevitable, ¿no? A esto que les digo que nos encanta pensar que somos soberanos hasta en los acontecimientos históricos, darnos cuenta que no solamente la revolución no fue mexicana, ningún acontecimiento mexicano del siglo XIX fue algo que eligieron los mexicanos, fue algo que pasó porque así estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? ¿Cuándo es la independencia de México? A principios del siglo XIX, cuando en toda Europa están cayendo las monarquías y los imperios, aquí por inercia pues también cayó el imperio. Y entonces de pronto y sin que nadie se hubiera enterado muy bien de qué pasó, éramos independientes. La gente que vivía en el norte de México, ese que nos quitan los gringos en 1848, para cuando se convierten en norteamericanos, ellos no sabían que eran mexicanos. O sea, la noticia de cayó el imperio y nació México todavía no terminaba de llegar a ese territorio cuando, ya no eres parte de México. ¿De qué? De México. ¿Y eso qué es? Pues el país que nació cuando cayó el imperio español. ¿Cayó el imperio español? Sí. Oye, ¿y ahora qué soy? Ahora eres gringo. Su madre. O sea, fue verdaderamente sorprendente en ese sentido, ¿no? Y claro, el empoderamiento de los Estados Unidos sobre México, que era una cosa evidente. A ver, en esa guerra nosotros no teníamos más opción que perder. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país naciente, con una energía y un dinamismo económico brutales. Y ese México que nace, hay que entenderlo como es resultado de la fragmentación del imperio del que éramos parte. Cuando tú eres parte de un imperio y eres poderoso, y los gringos y los ingleses te convencen de las independencias y el imperio se fragmenta, pues cada uno de los fragmentos del imperio queda en decadencia. A menos que ustedes ubiquen un solo país de la América hispana al que le haya ido bien después de las independencias. Y dado que no existe ninguno, incluyendo España, pues está claro que los ingleses y los gringos nos convencieron de hacer una tontería que les convenía mucho a ellos, ¿no? De pronto hay, con Benito Juárez, ¿no? Mediados del siglo XIX, el liberalismo de Juárez, y aquí nos dicen es que Juárez hizo nacer el México moderno. Sí. ¿Por qué? Porque en toda Europa están naciendo los estados nacionales modernos. ¿Cuál es el esquema de Benito Juárez? El europeo. Hay un pueblo o una nación que comparte una raza y una lengua y que tienen un territorio. Y eso es el Estado-nación. Y hay que erradicar todo lo que huela a Dios y todo lo que huela a iglesia. Y hay que transformarlo por el derecho positivo. Bla, bla, bla. En fin, no que esté bien ni mal. Así funcionó la historia, pero lo que está ocurriendo en México es consecuencia de lo que estuvo ocurriendo en Europa. Igual, ¿cuándo se termina de consolidar el Estado mexicano? Con Porfirio Díaz,
en la década de los 70 del siglo XIX. Y si nos vamos a Europa, en la década de los 70 del siglo XIX es cuando se están consolidando los estados nacionales. Es cuando nace Alemania, es cuando nace Italia, es cuando termina de nacer Bélgica, es cuando termina de nacer la Francia moderna, ya en 1871, después de Napoleón III. Solamente vamos copiando básicamente el mismo esquema. Y por supuesto, la revolución industrial que empieza en Europa y en México, obviamente, también tuvimos nuestra revolución industrial con Porfirio Díaz. La revolución industrial en Europa causó los mismos conflictos que eventualmente causó en México. Que claro, tienes revolución industrial, tienes un desarrollo económico brutal, tienes el desarrollo tremendo de una clase capitalista empresarial que se dedica a producir, a generar una riqueza que antes ni siquiera existía. ¿No? Contra esta idea que siempre nos queremos vender en México del empresario le roba algo a alguien, porque tenemos esa idea muy medieval, ¿no? La riqueza es de este tamaño. Si este güey tiene más, solo lo puede hacer porque yo tengo menos. En lugar de entender, no, lo que hacen los empresarios es que el pastel sea más grande. No le están quitando nada a nadie, están haciendo que el pastel sea... Luego se quedan con la mitad del pastel, por supuesto. Pero es un pastel que hicieron crecer ellos, básicamente. Pero eso te genera a otra clase social, el que mueve la revolución industrial, el proletario. Y el proletario es una clase social a la que nadie entiende en Europa y a la que nadie entiende en México. Porque otra cosa que hay que entender es que hasta el siglo XIX la población prácticamente no crecía en ningún lugar. Entonces, claro, cada generación hace lo mismo que la anterior. Pues mi padre era abogado, yo voy a ser abogado. Mi padre era peletero, yo voy a ser peletero. Mi padre era campesino, yo voy a ser campesino, porque así funciona la vida. Mi papel en la existencia es sustituir a mi padre. Pero de pronto en el siglo XIX... tienes una explosión demográfica que te genera que ahora tienes nuevas clases sociales, como el burgués y el proletario, que no caben en este esquema que existe hasta el siglo XVIII, donde tú desde que naces, ya todo el mundo sabe qué papel te toca ocupar en la sociedad. Y de pronto nadie sabe dónde va el burgués y nadie sabe dónde va el proletario. El burgués vela por sí mismo porque tiene riqueza, nadie vela por el proletario. Porque claro, los artesanos y productores de los gremios tradicionales, ¿no? Los orfebres, los peleteros, los plateros, tienen gremios que velan por ellos. De pronto el trabajador de la era industrial, claro, va a inventar su propio gremio, que es el sindicato. Y eso empieza a generar una conflictiva tremenda entre el proletario y el capitalista. Eso es lo que vemos en México. Y en México, como nos encanta contarnos siempre una versión dramática de la historia, entonces es, no, claro, porque don Porfirio fue terrible, fue un maldito tirano, estaba del lado de los ricos. Dices, no, aquí está pasando lo mismo que en Europa. Y aquí está pasando con Porfirio Díaz lo mismo que hubiera pasado con Juárez si no se hubiera muerto, porque es exactamente el mismo proyecto y porque vamos siguiendo el esquema europeo. ¿Y qué pasó en Europa? Cuando el conflicto proletario-capitalista estaba a punto de convertirse en una revolución proletaria internacional, comenzó la Guerra Mundial. Y los proletarios que estaban listos para matarse contra sus opresores, se compraron el discurso nacionalista y se pusieron del lado de su opresor para matar a otros proletarios. ¿Qué pasó en México? Lo mismo. Aquí este conflicto proletario-capitalista se convirtió en Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces, todo va de la mano. Eso es lo que es fundamental que comprendamos. Brevísimamente, ¿cómo está México cuando toma el poder Porfirio Díaz en 1876? México lleva en guerra civil, bueno, a mí me encanta, yo les pongo aquí que México lleva en guerra civil de 1858, cuando tomó el poder Benito Juárez, a 1867, cuando finalmente es derrotado Maximiliano. Pero en realidad, si le ponemos más atención a la historia, podríamos decir que México lleva en guerra civil desde 1810 y que esa guerra no ha terminado. Porque lo de 1810 no es una guerra de independencia, es una guerra civil, es una guerra de secesión. Aquí hay un solo imperio y fragmentándose. ¿Qué pasa en la independencia? En un ejército como el insurgente tienes criollos, mestizos e indígenas. Y en el ejército realista tienes criollos, mestizos e indígenas. Esto es una guerra civil. Es definir si nos vamos a seguir gobernando al estilo tradicional, el monárquico, o si vamos a sumarnos a todo este cambio que implica la modernidad. Es una guerra civil que dura de 1810 al 21. En el 21 tuvimos un día de paz, el 27 de septiembre todos celebramos la independencia y el 28 nos empezamos a matar por definir la forma de gobierno.
Y a partir de ahí no dejamos de matarnos. 1823, Iturbide se va. Ya definimos a madrazos que no queremos imperio, sino república. Y ahora es, pero la república va a ser centralista o federal. Bueno, pues vamos a arreglarlo a madrazos. Finalmente a madrazos se impone en 1824 la República Federal. Oye, pero ¿somos liberales o conservadores? Bueno, pues vamos a arreglarlo a madrazos. Y eso se arregló a madrazos en 1858 a 67 con la Guerra Civil de Benito Juárez, ¿no? Y después de 1867 uno diría, bueno, ahora sí ya podemos estar en paz porque finalmente los republicanos derrotamos a los monárquicos, los federalistas derrotamos a los centralistas y los liberales derrotamos a los conservadores. Pero ahora los liberales están en contra de los liberales. Porque claro, hay liberales de un lado y liberales del otro. Todos los liberales de Lerdo de Tejada y José María Iglesias se siguen matando contra los liberales de Benito Juárez, de Porfirio Díaz. Cuando toma el poder Porfirio Díaz en 1876, tienen que ponerle fin a 66 años de guerra civil. Y lo logra. Oye, que fue violento. Pues a ver, ¿cómo se acabaron todas las guerras del siglo XIX? Cuando un gobernante poderoso tuvo el suficiente poder de decir, si ustedes dos se siguen matando, yo los mato primero. Y entonces ya todo el mundo se aplaca. Hay 10 millones de habitantes en el México en el que toma el poder Porfirio Díaz. Hay 20,000 soldados, hay un ejército muy chiquito. Esos 10 millones de habitantes están dispersos en ranchos, con lo cual es dificilísimo acercarles esta modernidad a la que estamos jugando. Por supuesto, hay un déficit tremendo de cuentas públicas, porque desde 1821 cada gobernante de México pidió dinero prestado al extranjero. Y hubo gobernantes que duraron 3 días. Suficiente para pedir un préstamo. Y es una maravilla, pero no suficiente para pagarlo. Y así seguimos jugando a eso en el México de hoy, ¿no? Entonces tenemos un deudón, porque claro, hay ingresos nacionales por 20 millones de pesos cuando debemos 100. Eso es tremendo. Sigue habiendo grandes latifundios, tiendas de raya, un 90% de analfabetas, revueltas indígenas por todo el país. Revueltas indígenas contra Benito Juárez, eso también hay que tenerlo claro, porque Benito Juárez le quitó sus tierras comunales a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque así es la modernidad. Si tu tierra no está produciendo, porque es para el autoconsumo, el Estado se la queda. Auge del socialismo, porque bueno, pues claro, la revolución industrial nos deja esta dicotomía proletario-capitalista, bueno, huelgas, rebeliones y un poquito de inversión extranjera que empieza más o menos a reconstruir el país. Eso se encuentra Porfirio Díaz. No les voy a apuntar todo lo que deja Porfirio Díaz en 1910, 11, cuando finalmente se va, porque no acabaríamos nunca esta sesión. Pero bueno, para cuando se va Porfirio Díaz, pasamos de un banco a 36 bancos, hay cine, hay ópera, hay telégrafos, hay teatro, hay teléfono, hay 36,000 kilómetros de vías férreas, hay telégrafos, hay siderúrgicas, hay hidroeléctricas, en fin, hay de todo. Y muy importante, de un México de 12 millones de habitantes, que es el que tiene Porfirio Díaz en 1910, 4 millones, es decir, la tercera parte, son estudiantes, porque es la primera vez que empieza a generarse un proyecto educativo. Pero, a ver, y uno diría, oye, si todo está tan chévere con el porfiriato, ¿por qué hubo una revolución? Porque al final hay una revolución. Bueno, a ver, hay una cosa que para mí es muy importante decir, las revoluciones son culpa de los revolucionarios. Y les comento esto que parece obvio, porque en México nos contamos una historia fascinante donde la revolución es culpa de Porfirio Díaz. Eso es como si yo te digo, si tú me dices, oye, es que me asaltaron, pues claro, es tu culpa, cuando es culpa del asaltante. Entonces, es que es así de simple, ¿no? ¿Quién es el culpable de la revolución? Pues el que la comienza. Así de simple. Y sobre todo el que la comienza al estilo Madero sin tener la más peregrina idea de qué es una revolución y contratando mercenarios profesionales. Bien nos dijo Maquiavelo, puedes empezar una guerra en cualquier momento, pero no puedes acabar una guerra en cualquier momento. Y ese fue el error que cometió Madero. En fin, vamos a hablar de algunos acontecimientos del mundo que tienen mucho que ver con la Revolución Mexicana. En 1903 se independizó Panamá. Panamá era parte de Colombia. Y en Panamá, parte de Colombia, los franceses llevaban 30 años tratando de hacer un canal transoceánico, pero no podían.
No contemplaron la disparidad de los océanos, la selva tremenda de Panamá, la cantidad de enfermedades y que se les acabó el capital. Entonces los gringos compraron el proyecto del Canal de Panamá, pero necesitan autorización del Congreso colombiano. El Congreso colombiano no le da autorización a Estados Unidos para hacer el Canal de Panamá. Acto seguido hay una revolución de independencia en Panamá. Que por cierto, todas las armas de esta revolución de independencia les llegaron a los panameños por manos de Samuel Bush. Samuel Bush, conocido entonces como el mercader de la muerte, porque se dedicaba justo pues, a llenar todas las revoluciones americanas de armas, como la de Panamá o como la mexicana. Samuel Bush, por si alguien se lo está preguntando, es padre de Prescott Bush. Y el negocio evolucionó. Samuel Bush vende revólveres. Prescott Bush vende misiles. Prescott Bush vende armas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y no logró venderle armas al gobierno norteamericano cuando está en guerra contra los alemanes, pero pues como el señor Bush es un empresario de las armas, decidió venderle armas a los nazis. Como estaba prohibido venderle armas a los nazis si eras norteamericano, entonces lo que hizo Prescott Bush fue venderle armas a los nazis, triangulándolas a través de su amigo y socio de negocios, Muhammad Bin Laden. Entonces imagínense nada más cómo están las cosas. Ese Prescott es padre de George, que es padre de George. Entonces ahí tenemos a la gloriosa dinastía Bush, empezando por Samuel atascando de armas Panamá. Sí. Exacto, son Samuel, Prescott, George y George. Y Georgie. Baby Bush para los amigos, ¿no? Baby Bush, bueno. Y Muhammad es el padre de Osama, efectivamente. Ahí empezó esa maravillosa relación familiar, ¿no? Que sigue hasta la fecha, eso también hay que tenerlo muy claro. Pero bueno, total que en 1903, aquí les puse Prescott, me equivoqué, perdón, hagan de cuenta que dice Samuel. Pero bueno, el tema es que hay una revolución en Panamá. Duró 2 días la revolución. De inmediato Panamá se declaró independiente, Colombia no tenía cómo pelear, Estados Unidos reconoció a Panamá y al día siguiente Panamá le dio permiso a Estados Unidos para hacer el canal. De pura casualidad. Oye, ¿y qué tiene esto que ver con la Revolución Mexicana? Ya veremos. Otras cosas que empiezan a ocurrir, que el mundo hace que en México haya una revolución, porque en 1907 va a haber una gran crisis. ¿Por qué? Porque México comercia con muchísimos países que basan su economía en el patrón plata. A México el patrón plata le viene re bien, porque México está lleno de plata y porque el peso mexicano es de plata. Entonces el patrón plata es una joya, pero los países con los que hacemos comercio deciden cambiar por el patrón oro. Y eso no está ni bien ni mal, ya con el paso del tiempo te acomodas, pero cuando viene el cambio te genera crisis y devaluación. Y entonces, claro, crisis y devaluación que genera desempleo, desempleo que genera conflictos sociales. Entonces, y otra vez decimos, es que esto es lo que hizo don Porfirio. Y dices, no, esto es lo que hizo el mundo. Hay conflictos sociales en México porque hay conflictos sociales en este mundo capitalista. Pero bueno, aquí empiezan los conflictos. Luego también todo el mundo escuchó cuando pasamos por la prepa, que así la gota que derramó al vaso fue la famosísima entrevista Díaz-Creelman. James Creelman era un periodista norteamericano al que Porfirio le concedió una entrevista. Y en esa entrevista Porfirio se fue de bocón como hilo de media, por supuesto. No sé si confiaba en que el 70% de los mexicanos no sabían leer o qué, pero le dice cosas, claro, Creelman le dice, oiga, pero es que en Estados Unidos cambiamos de gobierno cada 4 años y aquí usted ya lleva casi 30 y eso en Estados Unidos a todo mundo le parece que es una dictadura. Y es un Porfirio Díaz que básicamente le explica a James Creelman, mira, México es muy diferente a Estados Unidos, el pueblo mexicano funciona diferente, nuestra historia es diferente, nuestro proceso es diferente y por eso las cosas son diferentes, pero, y ahí viene el tema, dice, pero yo solo me he quedado en el poder por amor a mi pueblo, yo ya me hubiera querido ir,
pero no puedo porque este pueblo no sabe gobernarse y yo he estado esperando pacientemente el momento en el que los mexicanos sean capaces de elegir libremente a un gobernante y que esto se haga en orden y en paz, y creo que ese momento ha llegado, por lo cual no me voy a presentar a las elecciones de 1910. Eso sí que lo prometió. Dijo, no me voy a presentar a las elecciones. Ya había hecho una cosa. Para ese momento los periodos presidenciales eran de 4 años. El último periodo de don Porfirio, bueno, el penúltimo, comenzó en 1904 y él tuvo el detalle de alargarlo a 6 años. ¿Por qué? Y hay quien te dice, porque era un ambicioso del poder. No, porque su periodo termina en 1908. 2 años después sería es la fiesta del centenario. Y Porfirio Díaz tiene muy claro que nadie más que él merece llevar a cabo las fiestas del centenario. Y probablemente tiene razón. Y entonces dice, mira, el periodo va a ser de 6 años. Y tuvo que haber hecho las fiestas y despedirse. Esa es la verdad. El problema es que esta entrevista la leyó mucha gente. Entre ellas, un señor llamado Francisco Ignacio Madero. Entonces Francisco Ignacio Madero se emocionó muchísimo y escribió un libro. Todos conocemos de nombre el libro de Madero, porque son de esos libros que todo el mundo en México cita, pero nadie ha leído. La sucesión presidencial de 1910 de Francisco Madero, escrito en 1908, publicado en 1909. Es un libro que es como un repaso de la historia de México, que está muy de acuerdo con lo que Díaz le dijo a Creelman, y es un libro que termina glorificando a Díaz. O sea, es un libro que dice, wow, hasta que llegamos a don Porfirio y wow, México es lo máximo. También hay que ubicar que Madero es de una de las familias más ricas de México gracias al porfiriato, como casi todas las familias ricas de aquel México, que son ricas gracias al desarrollo capitalista industrial del porfiriato. Y entonces lo que dice Madero es, para 1910 no debería de presentarse don Porfirio, o, y aquí viene su gran plan, tal vez, como nadie más sabe gobernarnos como el viejo, que se presente a las elecciones don Porfirio, pero que permita libres elecciones de senadores, diputados y gobernadores, que sean candidatos jóvenes, y lo más importante, que se presente con un vicepresidente joven, que podría ser yo. Eso es básicamente lo que está proponiendo. Ojo, la idea no es mala, en el sentido de que se quede Porfirio Díaz con un vicepresidente joven que esté junto a él todo el tiempo aprendiéndole el arte de gobernar, para que cuando el sexenio termine o el viejo se muera, el vicepresidente ya sepa cómo gobernar. Y está tan convencido de que su idea es buena que le dedica el libro a Porfirio Díaz. Y obviamente consigue una entrevista con Porfirio Díaz, y obviamente Porfirio Díaz le concede la entrevista a Madero. Se encontraron en abril de 1909, de 1909, sí. El problema es que después de la entrevista es cuando Porfirio Díaz decide que sí o sí tiene que ser candidato a la presidencia. Porque lo que se encuentra Porfirio Díaz es que la única otra persona que se está promoviendo como presidente es Madero. Y en una sola entrevista Porfirio Díaz decidió que Madero era imbécil. Así lo dijo. O sea, fue su declaración a la prensa. Y no se equivocó. Y su declaración a la prensa fue decirles, es que Panchito, porque así le decía, Panchito piensa que bastan las buenas intenciones para gobernarme. Y no tiene ni la más remota idea. Y se da cuenta que no hay forma. Ahora, ¿por qué? ¿Madero es tonto? No, no es tonto. Madero tiene muchas virtudes. Es inteligente, sí. Es culto, cultísimo. Es valiente como nadie, se enfrenta a Porfirio Díaz, hay que decirlo. Pero es muy ingenuo y lo más importante, es un hombre que a los 13 años de edad es enviado a estudiar a Europa. Y a partir de ahí Madero pierde todo contacto con la realidad mexicana. Es un hombre que viaja por Europa, que viaja por Estados Unidos, que quiso ser médico, no lo aceptaron, estudió homeopatía y se acabó llevando con las sectas espiritistas de Madame Blavatsky. Y a partir de ahí Madero habla con espíritus. Y a partir de ahí los espíritus le dicen a Madero lo que tiene que hacer. No te puede gobernar alguien que habla con espíritus. O sea, o con pajaritos, ¿no? O sea, no hay forma. Pero bueno, el tema es que entonces Porfirio Díaz decide que se va a presentar a la candidatura porque Madero, pues nomás no. Y luego viene, de esta nos hablan menos,
La entrevista que termina con el porfiriato no es la entrevista Díaz-Creelman. Nos encanta esa idea de, claro, como Porfirio dijo que ya no se iba a presentar y sí se presentó, el pueblo indignado se levantó en armas contra él. Ese es el mito romántico de la revolución. El pueblo unido se levanta en armas contra la tiranía. Eso no ha pasado nunca. Un grupo de tiranos que quiere tomar el poder se levanta en armas contra la tiranía para cambiar de tiranía. Eso es más o menos la historia de todas las revoluciones. De otra forma se puede entender las revoluciones cuando los de en medio convencen a los de abajo de que se rompan la madre contra los de arriba para que los de en medio suban y los de abajo se queden abajo. Esa es la verdadera historia de cada revolución. La entrevista Díaz-Taft, el presidente Porfirio Díaz se entrevista en Ciudad Juárez y Paso, Texas, con el presidente William Howard Taft. Y William Howard Taft trae un pliego petitorio para Porfirio Díaz, que es, a ver, número 1, le estás dando asilo político al expresidente de Nicaragua, al que nosotros derrocamos, Manuel Santos Zelaya, y quiero que le dejes de dar asilo. Porfirio Díaz le dice que no. Siguiente punto, quiero que me arrendes un territorio en la bahía de Santa Magdalena para hacer una base militar, para vigilar Centroamérica, porque se me está saliendo del huacal. Y Porfirio Díaz le dice que no. Dice, otra cosa que necesito es que le dejes de dar tantas concesiones petroleras a Whitman Pearson, que es británico, para que le des concesiones petroleras a Rockefeller. Y Porfirio Díaz dice que no. Luego le dice, oye, esto que estás haciendo, el canal seco de Tehuantepec, o sea, puertos en Coatzacoalcos, puertos en Salina Cruz y vías férreas, es una terrible competencia para el canal de Panamá, necesito que dejes de construir ese canal. Y Porfirio Díaz le dijo que no. Y terminó Taft diciéndole, y creo que es momento de devaluar la moneda. Cuenta la leyenda que Porfirio Díaz sacó un billete de $1, lo puso en la mesa, sacó una moneda mexicana de plata, la echó encima del billete y le dijo, claro, ¿cuántos dólares por $1? Lo siguiente que pasó es que en Estados Unidos se organizó el derrocamiento de Porfirio Díaz. No tiene nada que ver con James Creelman, tiene que ver con William Howard Taft. Le estás diciendo que no a todo lo que te exige el presidente de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos encontró la forma de librarse de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ayudó porque no solamente se presentó a la candidatura, sino que cuando vio que Madero era popular, lo arrestó. Ese tal vez fue su peor error. Pero peor error que arrestarlo, ojo, no piensen que lo metió a la cárcel, eso no pasó nunca. Lo arrestó en Zacatecas. No puede salir de la ciudad. Y una vez que pasó la elección y Porfirio Díaz ganó, Porfirio Díaz pensó que Madero ya no era peligroso, ya había hablado con su padre, don Evaristo, para decirle, oye, aplaca a tu chamaco. Y entonces ya lo dejó salir. Y entonces cuando Madero se va a Estados Unidos, y es en Estados Unidos donde se proclama el Plan de San Luis, ¿no? La invitación a la Revolución Mexicana. Pero bueno, entonces 21 de agosto de 1910 se anuncia el resultado de la elección, son proclamados presidente y vicepresidente Porfirio Díaz y Ramón Corral respectivamente para el periodo que debería terminar el 30 de noviembre de 1916 con Porfirio Díaz de 86 años. Era bastante inviable. Ahora, Porfirio Díaz le hizo caso a Madero, porque la recomendación de Madero es que se lance don Porfirio como presidente con un vicepresidente joven. Y Ramón Corral tiene 56, tiene 30 años menos. Pero Madero no quería un vicepresidente joven, se quería a sí mismo. Entonces, si va a ser otro vicepresidente joven, entonces ya no estoy de acuerdo y hay que levantarse en armas contra Porfirio Díaz. ¿Por qué? Y aquí está el problema de todos los revolucionarios, sean revolucionarios profesionales como Vladimir Lenin o ingenuos amateurs como Francisco Madero. El revolucionario siempre tiene una idea terriblemente parasitaria que es: el país me necesita a mí, el pueblo me necesita a mí, yo soy la persona enviada para salvar al pueblo. Y a Madero se lo reiteraron además el espíritu de Benito Juárez y de su hermano menor que había muerto de niño. Y una vez que tu hermanito y Benito Juárez te dicen que tú eres el Salvador de México, no puedes dudar de esta versión de los hechos. Y bueno, octubre de 1910, desde Estados Unidos, Francisco Madero proclama el Plan de San Luis. Armas gringas, dinero gringo, directrices gringas, todo gringo. Proclama el Plan de San Luis, que me encanta, convoca al pueblo mexicano a levantarse en armas contra don Porfirio el 20 de noviembre a las 6 de la tarde.
Y entonces ahí entendemos por qué don Porfirio se tuvo que lanzar a la presidencia. O sea, quieres empezar una guerra para derrocar al gobierno y le anuncias qué día y a qué hora la vas a comenzar. Le faltó decir, nos vamos a reunir en mi domicilio, por si quiere usted tomar acciones, ¿no? El tema es que el 20 de noviembre de 1910, el 19, los hermanos Cerdán en Puebla fueron capturados por el gobierno porque estaban conspirando. Fue una llamarada de petate, eran como 20 conspiradores. El 20 de noviembre no se levantó en armas nadie, y el 21 tampoco, ni el 22, ni el 23, ni el 20. Para diciembre empezó a haber por ahí algún levantamiento. El tema es que como nadie se levantó en armas ante el llamado de Madero, lo cual nos deja claro que la gente no estaba necesitando a Madero, Madero empezó a contratar mercenarios. Es uno de los hombres más ricos de México y es amigo de un hombre todavía más rico que él, Abraham González. Entonces contacta con Abraham González y es Abraham González el que recluta a dos personas importantísimas. Doroteo Arango, o sea, Pancho Villa, y Pascual Orozco. Pascual Orozco es un empresario del norte, es minero, es dueño de una veta de oro, es todo menos pobre, pero es anarquista, de estos convencidos de que el Estado debe de desaparecer y se dedica al contrabando de armas. Necesitamos armas, pues hay que reclutar a un contrabandista de armas. Y luego necesitamos gente, pues, a la que no le importe nada y se lance con todo. Y ahí tienes a Pancho Villa. Pancho Villa, que para este momento de su historia es perseguido por 4 asesinatos. Y por ser ladrón, y por ser cuatrero, y por una serie de delitos, ¿no? Que la versión romántica de la historia siempre, de alguna manera, exime a Pancho Villa, como lo va a eximir Madero, porque claro, el primer asesinato que comete Pancho Villa lo comete en lo comete cuando él tiene 14 años, 1890, por ahí, y mata al patrón de la hacienda. Mata al patrón de la hacienda que estaba intentando violar a su hermana. Y claro, una vez que te dicen mató al patrón que quería violar a su hermana, pues nadie va a estar en contra de eso. Dices, pues sí, o sea, pero entonces ya por eso le perdonamos todo lo demás. Pero claro, pasa algo lógico. Tiene que empezar a huir de la justicia porque lo buscan por un asesinato. Y cuando estás huyendo de la justicia, pues cometes más crímenes, porque ahora necesitas pues ver que robas, y acaba matando más gente. Pero Madero se entrevista con él y lo perdona. No a nivel político, porque Madero todavía no es nadie para perdonarlo a nivel político, le da un perdón espiritual. Francisco Madero, que habla con espíritus, le dice a Francisco Villa que él no es una mala persona, que la culpa es completamente de las circunstancias y que él puede redimirse sumándose a la causa para acabar con el sistema que lo hizo delincuente. La narrativa está padrísima. Pancho Villa, hay que decirlo, le fue leal a Madero hasta la muerte. Cada uno de los revolucionarios tiene muchos defectos y muchas virtudes. La virtud de Pancho Villa es una lealtad abrumadora, como la gran virtud de Emiliano Zapata será que es incorruptible hasta la médula, y la gran virtud de Francisco Madero es que es valiente, porque se está metiendo con Porfirio Díaz, no es poca cosa. ¿Es ingenuo? Pues sí, también, ¿no? El tema es que Díaz se fue del país el 30 de mayo de 1911. O sea, el plan de San Luis, 20 de noviembre, no pasa nada. Empieza a haber levantamientos, reclutan a Pascual Orozco y a Pancho Villa, organizan un ejército de mercenarios. Y ese ejército de mercenarios tomó Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911. Entonces, en general nos dicen, no, y ahí fue cuando Porfirio Díaz, por eso, renunció. No renunció por eso, renunció porque mientras Pancho Villa y Orozco toman Ciudad Juárez, una flota norteamericana está llegando al puerto de Veracruz. Y Porfirio Díaz ya sabe quién está detrás de la revolución y sabe que tiene que renunciar, y renuncia. Y uno diría, bueno, la revolución era para quitar a Porfirio Díaz ya se fue, ya se acabó la revolución. Pues no, porque ahora toma el poder Madero y ahora todos quieren quitar a Madero. Entonces la Revolución Mexicana se convierte en una cosa maravillosa, ¿no? Hablemos un poquito de esta etapa maderista. Madero, bueno, se va Porfirio Díaz, se pone un ojo, Porfirio Díaz presenta su renuncia formalmente ante el Congreso. El Congreso nombra como provisional a Francisco León de la Barra, que era ministro del Exterior, que simplemente convoca elecciones, gana Madero, que toma el poder en noviembre de 1911. El tema es que una semana después de que Madero tomó el poder, Emiliano Zapata lo desconoce. Zapata se había sumado al plan de San Luis,
El plan de San Luis, que es la primera etapa revolucionaria, es todos contra Díaz. Ahí van todos contra Díaz, se suma Orozco, se suma Villa, se suma Zapata. Zapata trae su propio problema agrario en el sur que no tiene nada que ver con el resto de la revolución. Zapata tiene un problema muy simple. El pueblo de Nenecuilco está siendo despojado de sus tierras por la hacienda del hospital. Zapata tiene un título de propiedad comunal, bueno, que es propiedad del pueblo de Nenecuilco, una escritura que dice que las tierras de Anenecuilco le pertenecen a los pobladores de Anenecuilco, firmada por el virrey Luis de Velasco. Y entonces con eso, como argumento, oigan, los hacendados que se están quedando con las tierras nos las están robando. Lo que no nos cuentan es que la hacienda del hospital se estaba quedando legalmente con esas tierras porque según las leyes de reforma de Benito Juárez, el título de propiedad comunal de Anenecuilco ha quedado sin validez. Pero no podemos nunca jamás dejar claro que Benito Juárez está detrás de algún conflicto en México, porque él es bueno, y Porfirio Díaz es malone, ¿no? En fin, entonces toma el poder Madero y de inmediato lo desconoce Zapata. ¿Por qué? Porque Zapata le dice, señor, usted ya triunfó cuando nos reparte las tierras. Y Madero dice, no te puedo así nada más repartir las tierras, esto hay que verlo por el camino legal. Y dice, señor, yo llevo 3 años buscando por el camino legal, entonces el camino legal no funciona. Me sumé a su revolución, me sumé por tierras, devuélvame las tierras. No, es que hay que ver, porque si te doy tierras a ti, le tengo que dar a todo el mundo. Y hasta lo trata de sobornar. Le dice, bueno, a ver, mira, pero a ti te doy una hacienda. Y ahí sí entra la incorruptibilidad de Zapata, que le dice, yo tomo su hacienda y no me puedo volver a parar en Anenecuilco, porque todos ahí confían en mí. Y entonces le dice Madero, bueno, usted deje las armas y vemos lo de las tierras. Y le dice, no, mire, usted deme las tierras y vemos lo de las armas. Le dice, no, es que esto es un robo. O sea, lo que usted quiere que yo haga es un robo. Entonces cuentan que Zapata saca la pistola y encañona a Madero en la cabeza. Y le dice, señor Madero, me gusta mucho su reloj, démelo. Un reloj de bolsillo de oro. Y pues Madero, muerto de miedo, le da el reloj Zapata. Y Zapata pues ve el reloj, lo abre, pues, se lo guarda. Le dice, ¿qué acabo de hacer? Le dice, me acaba de robar. Le dice Madero, muy bien, ¿por qué? Porque yo tenía una pistola y usted no. Vamos a suponer que dentro de 10 años usted me ve por la calle desarmado y usted tiene una pistola. ¿Qué haría usted? Y le dice Madero, pues recuperar mi reloj. Le dice, perfecto, ya entendió lo de las tierras. Me las tiene que devolver sí o sí. Y como Madero dice que no, pues entonces Zapata desconoce a Madero. Pascual Orozco, que se sumó al proyecto de Madero, quería ser ministro de guerra. Pero Madero le dice, no, es que yo ya le prometí el ministerio de guerra a alguien más. Y entonces Orozco desconoce a Madero. Y entonces comienza esa bonita etapa de la revolución. Del todos contra Díaz pasamos a todos contra Madero. Menos Pancho Villa. Pancho Villa es leal hasta la muerte porque el señor lo perdonó espiritualmente. Entonces ni hablar. Pancho Villa se queda ahí hasta el final. Y Madero tiene un gobierno de 15 meses, de noviembre de 1911 a febrero de 1913. Y el país se le cae de entre las manos. Y su gobierno es un rebosadero de corrupción porque metió a todos sus hermanos y a toda la familia al gobierno. Y eso nunca funciona. Porque aunque Madero sea un hombre honesto, que yo pienso que lo era, cuando 10 hermanos están adentro, cada uno piensa, pues mi hermano no me va a decir nada si yo jalo un poquito más del hilito, ¿no? Y entonces, pues la revolución en la etapa maderista no funcionó porque el país se le cae de entre las manos hasta que Félix Díaz y Bernardo Reyes, militares del Porfiriato, deciden levantarse en armas contra Madero. Son capturados, los meten a la cárcel, los condenan a muerte porque son militares que se alzaron contra el gobierno y Madero los perdona. Y claro, se escaparon de la cárcel y trataron de matar a Madero. Se escaparon de la cárcel porque los libera Manuel Mondragón, el padre de Carmen Mondragón, la famosísima Nahui Olin. Y pues nada, ahí van a atacar el Palacio Nacional. Bernardo Reyes cae balaceado frente al Palacio Nacional. Entonces Félix Díaz se esconde en la Ciudadela, que era una fábrica de armas en ese momento.
Y entonces Madero toma otra de sus maravillosas decisiones y es vamos a poner al mando de contra esta rebelión a Victoriano Huerta, que era uno de los grandes militares del Porfiriato. Y su propio hermano Gustavo le dice, Huerta te va a matar. No, ¿cómo crees? Huerta es un hombre de toda mi confianza. Lo mató. La famosísima escena trágica, ¿no? 9 de febrero, cuando se encierran estos en la Ciudadela, y mientras Victoriano Huerta tiene que derrotar a Félix Díaz, que está encerrado en la Ciudadela, Félix Díaz sale a comer todos los días a restaurantes de lujo, porque ya se entendió con Victoriano Huerta, porque ya llegaron a un pacto que se firma en la embajada norteamericana. Preguntan por ahí a nivel historia, ¿por qué nunca hay golpes de Estado en Estados Unidos? Respuesta, porque no hay embajada norteamericana, que es donde se planean los golpes de Estado. Y entonces Henry Lane Wilson, embajador norteamericano, dice, ya está, vamos a quitar a Madero. Él presiona a todo el cuerpo diplomático para que desconozcan a Madero, desconocen a Madero, todos menos el cubano, Manuel Márquez Sterling, que le ofrece asilo a Madero en Cuba, y se llega a un acuerdo que es, bueno, derrocamos a Madero, lo mandamos a Cuba, porque ya que se la pase bien allá, y ponemos en la presidencia a Félix Díaz, y Victoriano Huerta. El plan era, derrocamos a Madero, Huerta se queda de provisional, convoca elecciones y dejamos a Díaz. Todo planeado por los gringos. Y Huerta tuvo una mejor idea, que es, bueno, derrocamos a Madero, me quedo con el poder y me lo quedo, sin Félix Díaz, ¿no? Es decir que Huerta, junto con el embajador norteamericano, traicionan a Madero y luego Huerta, por cuenta propia, traiciona al embajador norteamericano. Por eso ahora los gringos quieren quitar a Huerta. Ojo, los gringos pusieron a Madero. ¿Por qué los gringos organizan el derrocamiento de Madero? Porque Madero le pasó lo que a tantos revolucionarios. Pensó que se mandaba solo. Y ya que llegó al poder, los gringos le pidieron lo mismo que a don Porfirio. Y Madero también les dijo que no. Y pues si quitamos a Porfirio, que no quitemos a Panchito. Y pues quitan a Panchito. Y así las cosas. Y mientras todo esto pasa, ¿qué está pasando en Inglaterra? Aquí tenemos a Winston Churchill cuando era niño. Junio de 1912, Winston Churchill, que todavía no era Sir, Winston Churchill era primer lord del almirantazgo británico, es decir, el líder de la Marina. Y entonces pide ante el Parlamento británico presupuesto para duplicar el presupuesto de la Marina y hacerle frente a la amenaza alemana. Y uno diría, ¿pero cuál amenaza alemana? Si para 1912 todos se llevan súper bien. Nadie ha matado al archiduque, nadie está pensando en una guerra, pero la realidad es que Inglaterra y Alemania traen una gran carrera armamentista basada en barcos, acorazados, artillados. ¿Quién tiene más barcos? Y entre más barcos hace uno, más barcos hace el otro. Pero contra los barcos de vapor que tiene Inglaterra, Alemania está haciendo barcos de petróleo. Si tus barcos son de petróleo, sí o sí le vas a ganar a una marina basada en el vapor. Eso es lo que quiere Churchill, cambiar toda su marina a petróleo. Entonces comienza una carrera armamentista entre Inglaterra y Alemania que está basada en un recurso que ninguno de los dos tiene, petróleo. Entonces cada uno tiene que ver de dónde se va a robar ese recurso. En el caso de Inglaterra es del Imperio Otomano y del Imperio Persa. Y en el caso de Alemania, pues están volteando a ver a México encantados. De hecho, Alemania compraba petróleo al Porfiriato, le va a comprar petróleo a los empresarios mexicanos norteamericanos en tiempos de Madero, y cuando empieza la revolución es cuando todos los espías empiezan a llegar a México. Porque hay que estar atentos a quién gana, o hay que llevar al triunfo al que nosotros necesitamos, porque necesitamos petróleo. Entonces aquí ya tienes a espías británicos viendo cómo gana un candidato suyo para asegurar el petróleo para los británicos. Tenemos a espías gringos viendo cómo aseguran el petróleo ellos para que ellos decidan quién va a ganar la guerra en Europa. Y por supuesto tenemos a espías alemanes que dicen, pues este petróleo me lo tengo que quedar yo. Entonces, de verdad, lo que está pasando en Europa, y eso que no ha empezado la guerra, pues afecta por completo a la Revolución Mexicana. Hablando de eso, cuando todos van contra Huerta, o sea, primero fue todos contra Díaz. Primera etapa de la gloriosa Revolución Mexicana, todos contra Díaz. Segunda etapa gloriosa, todos contra Madero. A mí me encanta, todos quieren derrocar a Madero. Huerta derroca a Madero. Ah, pues ahora todos contra Huerta.
Porque, a ver, sí queríamos derrocar a Madero, pero no queríamos que se quedara Huerta. Es como lo del Imperio Otomano y Rusia. Y entonces ahora vamos todos contra Huerta, encabezados por Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, que había sido senador por Coahuila prácticamente todo el porfiriato, pero él quería ser gobernador y don Porfirio nunca lo bendijo con su dedo señalador. Y entonces se sumó al plan de Madero. Y en las elecciones en las que Madero gana la presidencia, don Venustiano sí logró ser gobernador de Coahuila. Cuando Huerta derroca a Madero, Venustiano Carranza le dice: quiero ser ministro de guerra. Y Huerta le dice: no, le ofrecí eso a Pascual Orozco. Y entonces Carranza desconoce a Madero. ¿Por qué? Porque no le dio el ministerio de guerra, punto. Con el plan de Guadalupe. El plan de Guadalupe, en resumen, dice: todos desconocemos a Carranza. Yo, Venustiano Carranza, soy el primer jefe del ejército constitucionalista, porque el objetivo es hacer una constitución, y el plan de Guadalupe, al que se suman Villa, Zapata, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, dice: en cuanto sea derrocado Huerta, Venustiano Carranza será presidente provisional y convocaremos a elecciones. La gran mentira de todos los revolucionarios: nadie que empieza una guerra por tomar el poder y se arriesga en esa guerra está dispuesto a elecciones. O sea, me encanta, ¿no? Me mato o arriesgo mi vida para que el pueblo decida si me quiere a mí o a alguien más. Eso no existe. Pero bueno, y el gobierno de Estados Unidos nunca reconoció a Victoriano Huerta. Total que entonces Victoriano Huerta se proclamó presidente después de hacer, a ver, la decena trágica de la que hablábamos es todo este tema de la Ciudadela, del 9 al 19 de febrero, que es cuando se hace todo este pacto de la embajada. El 19 de febrero, Madero y Pino Suárez presentan su renuncia. Y en ese momento el golpista, que es Victoriano Huerta, como todos los golpistas, no quiere pasar como golpista. Y entonces pone como presidente provisional a Pedro Lascurain Paredes, que fue presidente durante 45 minutos. Se puso la banda presidencial, se tomó la selfie, nombró como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y renunció. Y el secretario de Gobernación se convirtió en presidente. Y el presidente dijo: yo sé que le prometí asilo a Madero, Pino Suárez y sus familias en Cuba, pero mejor los voy a matar. Y los asesinan el 22 de febrero de 1913, atrás de Lecumberri. Los van a llevar en teoría al tren para que se vayan a Veracruz, y de pronto sale un automóvil gris, salen los matones y los balacean. ¿De quién era el automóvil gris? De Ignacio de la Torre, mejor conocido como el yerno de su suegro. Es el yerno de Porfirio Díaz, también conocido como el número 42, del famosísimo baile de los maricones, donde agarran a 41, porque ni modo que el yerno de su suegro pues también esté involucrado en este desmadrito. Y mientras todo esto pasa, pues finalmente, bueno, Victoriano Huerta se proclama presidente en febrero de 1913, trata de gobernar, hay más o menos, todos los demás están en su contra, y mientras todo esto pasa, el 21 de abril de 1914, 100 destructores norteamericanos le ponen sitio al puerto de Veracruz, en la bahía de Antón Lizardo, y al puerto de Tampico. ¿Por qué lo hacen? Versión oficial hasta la fecha: porque apoyan a Carranza y van a evitar que se escape Victoriano Huerta. Lo curioso es que Victoriano Huerta se escapó en medio de estos 100 destructores norteamericanos. 21 de abril de 1914. ¿Qué pasó en realidad? Unos días antes se dio una de estas patrañas conocida en México como el incidente de Tampico. El incidente de Tampico consistió en una cosa muy simple: había marines norteamericanos, había barcos norteamericanos en Tampico siempre, porque ahí hay petroleros norteamericanos. Un grupito de 5 marines norteamericanos decidieron bajar de su barco a tierra en México para comprar combustible. Tenían que pedir permiso en la Capitanía de Puerto, porque son soldados extranjeros. No lo hicieron, se les hizo fácil: vamos por gasolina. ¡Ay, nos bajamos nuestra bandera! Entonces, cuando se bajan sin permiso a tocar tierra con la bandera gringa, pues las autoridades en Tampico dicen: esto es una invasión, y los arrestan. Entonces los arrestan. Le llega la noticia a Aureliano Blanquet, que es el ministro del Exterior de Huerta. Le dice a Huerta, dice: lo último que queremos son problemas con los gringos, libéralos y pídeles perdón y diles que fue un malentendido. Los liberan, les piden perdón, fue un malentendido, y los gringos se hacen los indignados. Le dice: no, mancillaste mi bandera.
Y entonces, para arreglar el tema, tienes que izar la bandera norteamericana con 21 cañonazos de salva mientras tus soldados la honran. Y Huerta dice, no, pues no, a ver, no, bajo ninguna circunstancia. Y llega a un acuerdo, busca un acuerdo salomónico y dice, miren, fue un malentendido, somos amigos. ¿Qué tal que izamos las dos banderas, soltamos salvas a las dos banderas y cada ejército saluda a la bandera del otro porque todos somos amigos? Y por supuesto que como lo que ellos quieren es guerra, le dicen, no, tu bandera no será honrada, solo la mía. Huerta dice que no, y entonces invaden Tampico y Veracruz. Entonces tenemos que creernos que como los soldados mexicanos no se postraron ante el trapo gringo, Estados Unidos mandó 100 barcos a invadir México. Es absurdo, es como la guerra de los pasteles. ¿No? Nos contamos que el rey Luis Felipe I de Francia movilizó toda su logística naval para atravesar el Atlántico para cobrar la cuenta de un pastelero. Y luego decimos que aprendemos historia para aprender del pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo los gringos ahí? Cuidando el petróleo, porque ahí viene la guerra. Abril de 1914, no hemos matado al archiduque, pero nos surge la guerra. Y por ahí en medio se les escapa Victoriano Huerta. Victoriano Huerta se va, y bueno, mientras, ¿por qué así? 28 de junio de 1914, ahora sí, matan a Franz Ferdinand von Habsburg-Lothringen, y después de un mes de estar fingiendo que quieren la paz, finalmente el 28 de julio comienza la Gran Guerra de Europa o Primera Guerra Mundial. ¿Qué está pasando mientras en México estamos en el verano de 1914? Y justo en esa misma época, Pancho Villa está tomando Zacatecas. Porque claro, el ejército federal, leal al gobierno de Huerta, pues trata de mantener el control de las ciudades. Huerta ya huyó, pero las tropas ahí siguen peleando. Finalmente, en junio del 14, Villa toma Zacatecas, Victoriano Huerta huye, las tropas se quedan peleando en su nombre, hasta que finalmente el 16 de agosto, Huerta ya está esto me encanta, Huerta llega a Inglaterra, o sea, Victoriano Huerta se va a Inglaterra, de Inglaterra se va al puerto de A Coruña, en Galicia, y ahí, en España, lo están esperando agentes secretos de Wilhelm II, el Kaiser alemán, para decirle, Victoriano Huerta, dice nuestro patrón, que te tienes que regresar a México. Y Huerta, no, pero es que me acaban de sacar expulsado en una guerra. Y es, mira, tú no te preocupes, regrésate a México, que el Kaiser te va a mandar un submarino con armas, con dinero, y te vamos a ayudar a recuperar el poder. ¿Por qué? Pues porque la apuesta, el gallo de los alemanes es Huerta. Que ellos ganen la guerra gracias al petróleo mexicano depende de que Huerta se quede en el poder. Y ahí va Huerta de regreso, porque efectivamente el Kaiser era el patrón. Y entonces toma un barco a Nueva York, de ahí toma un tren para llegar a la frontera con México, y a escasos kilómetros de la frontera es arrestado por los Rangers de Texas. Lo meten a la cárcel, donde murió de cirrosis hepática con un hígado de este tamaño en 1916, por el bonito hábito de tomarse una botella de coñac al día. Decían que con Victoriano Huerta había que negociar antes de la 1 de la tarde. Todo tema de gobierno se ve antes de la 1 de la tarde. De hecho, lo tenían muy claro. Ideal entre las 12 y la 1. ¿Por qué? Bueno, porque fiel al reloj, Victoriano empieza a tomar a las 12 y para la 1 está feliz. Ya después está perdido. Entonces, entre las 12 y la 1 es tu mejor momento, ¿no? Total que, bueno, aquí comienza la etapa todos contra todos, porque aunque todos desconocieron a Huerta, ahora que Huerta se ha ido, y aunque todos habían dicho que cuando se fuera Huerta, don Venustiano Carranza sería el presidente provisional, pues ahora Villa y Zapata deciden que siempre no quieren reconocer a Venustiano Carranza y comienza la peor etapa de la revolución, todos contra todos. Hay villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas y la bola. ¿Quién es la bola? Todos los demás que dicen, yingue su madre, hay que tomar algo. Todos, hasta la bola, tienen espías alemanes en sus filas, porque los alemanes están vueltos locos, ¿no? Y bueno, derivado del todos contra Huerta, antes de esto, octubre de 1914, ¿a poco me lo brinqué? Me lo brinqué. En octubre de 1914 hubo un intento de que hubiera paz.
Todos los revolucionarios en conflicto dijeron, bueno, vamos a llegar a un acuerdo civilizado y se convoca a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. La idea de la convención es, entre todos los revolucionarios vamos a elegir a un presidente. Y Carranza dice, va, convencido de que lo van a elegir a él. Pero la convención está dominada por villistas y los villistas eligen como presidente a un abogado villista llamado Eulalio Gutiérrez. Entonces, una vez que Eulalio Gutiérrez es nombrado presidente, Carranza desconoce a la convención. Entonces Carranza establece su gobierno en Veracruz con el auxilio de Álvaro Obregón. Y Eulalio Gutiérrez pues, se viene a la Ciudad de México a tomar posesión. Y aunque Eulalio Gutiérrez está puesto por los villistas, Villa decide invadir la Ciudad de México. Entonces Villa y Zapata se ven en Xochimilco, se conocen en Xochimilco, nunca se habían visto, firman el Pacto de Xochimilco, que es entrar juntos a la Ciudad de México y unir fuerzas en esta revolución. Bueno, invaden la Ciudad de México en diciembre de 1914, es cuando la calle Madero se empieza a llamar Madero. Se llamaba calle de San Francisco, y cuando Villa entra por ahí, pone una escalera, quita el letrero de San Francisco y pone Francisco Madero. Y a ver, dile que no a Pancho Villa. Y desde entonces, pues se llama Francisco Madero. Y bueno, todo muy bonito. Bueno, no, espérense, antes de llegar al episodio estrella. Villa y Zapata toman la Ciudad de México, comen con Eulalio Gutiérrez, que no está muy contento de que le tengan invadida la ciudad, y cuando tratan de gobernar sobre él, Eulalio Gutiérrez los declara traidores y se va a San Luis Potosí y establece su gobierno en San Luis Potosí. Y entonces Villa y Zapata nombran como presidente a un tal Roque González Estrada. Eso nos lleva a que para enero de 1915 hay 3 presidentes. Roque González Estrada en la Ciudad de México, Venustiano Carranza en Veracruz y Eulalio Gutiérrez en San Luis Potosí, diciendo que todos los demás son unos traidores. Esto es un desmadre. Pero la parte interesantísima, el 9 de mayo de 1915 pudimos ver en las marquesinas del Lyric Theater de Nueva York el estreno de una película, La vida del general Villa, with Pancho Villa Superstar as himself. Porque resulta que toda la revolución de 1914, todos los actos de Villa en 1914 fue filmar una película. En enero de 1914 se le acercaron a Villa representantes de un estudio cinematográfico norteamericano, Mutual Films, y le ofrecieron un contrato de exclusividad. Mutual Films daba $25,000 en oro, un tren y pertrechos de guerra. 25,000, pues que es el salario de la estrella. El tren, porque es el catering, así como hoy tienes camiones que te llevan pues todo lo que hace falta para la producción, aquí era el tren. Y pertrechos de guerra porque pues es el material de la película. No puedes grabar una revolución sin balazos, ¿no? ¿A qué se compromete Pancho Villa? Número 1, exclusividad. Es decir, no voy a dejar que ningún otro fotógrafo o camarógrafo me grabe. Por eso, todo el material Sí, el archivo, los Casasola. El archivo Casasola, el gran archivo cinematográfico, fotográfico de la Revolución, es sobre Zapata, porque los Casasola no podían acercarse a Villa, porque tiene un contrato de exclusividad. Y por eso hay tanto material fílmico sobre Pancho Villa. Pancho Villa se compromete a cosas como aplazar los fusilamientos, a él le gustaba fusilar antes del desayuno, a las 6 de la mañana, y le dicen va a tener que ser después a las 9 para que haya luz. Bueno, va. Y si alguna escaramuza de batalla pues, no quedó bien, pues hay que aparentar y repetir. Y de pronto necesitamos poner la cámara acá y que usted venga a todo galope. Okay. Y entonces Pancho Villa se dedica todo 1914 a actuar una revolución. Y bueno, pues por eso tenemos La vida del general Villa, with Pancho Villa Superstar as himself. Hasta hay una película de Antonio Banderas que se llama así. Pancho Villa Superstar as himself. Imagínense nada más. Ay, que las cosas, ¿no? Y entonces Pancho Villa está convencido de que él y los gringos se llevan a toda madre. De hecho, Pancho Villa, ojo, ¿qué hace con los $25,000? Muchas cosas, paga maestros, es verdad, hace fondos para viudas y huérfanos, también es verdad, y contrata mercenarios,
porque estás filmando una película de una guerra. Los Dorados de Villa son casi todos gringos y están ahí porque cobran $1 al día. La frontera estaba llena de carteles puestos por Pancho Villa que decían: Gringo, be part of history, join to Pancho Villa at the Revolución Mexicana. Entonces los Dorados de Villa es un ejército de mercenarios pagado con el dinero que Villa recibió por firmar un contrato de exclusividad. Pero él piensa que se lleva muy bien con los gringos, se enoja mucho cuando en octubre de 1915 Estados Unidos reconoce como presidente de facto a Venustiano Carranza. Él piensa que es una traición y siempre nos han contado que por eso hace el berrinche de tomar Columbus, Nuevo México. 9 de marzo de 1916, saquea un pueblo norteamericano. Y en México somos muy raros porque entonces nos enorgullecemos de decir cosas como Pancho Villa es el único que ha invadido territorio norteamericano. Número 1, es mentira. Los invadieron los canadienses en 1812. Imagínense nada más. Y número 2, no tiene nada de heroico lo que está haciendo Pancho Villa. Es decir, como estoy encabronado con los gringos, cruzo la frontera, destruyo, quemo, saqueo, mato y violo en el primer pueblo que me encuentro y me regreso. Es decir, contra un país con el que no tienes guerra y contra un pueblo inocente contra el que no tienes guerra, vas y los matas. ¿Pero por qué? Bueno, porque aquí tenemos a un espía alemán llamado Felix Sommerfeld, que está ahí con Pancho Villa, es el asesor de Pancho Villa. Y es el que le dice, hay que hacer esto, porque Inglaterra necesita que México se meta, Alemania necesita que México se meta a una guerra, más bien que Estados Unidos se meta a una guerra con México, para que no se meta en la guerra de Europa. Y entonces por eso tienen a Felix Sommerfeld diciéndole a Villa, vamos a chingarnos a los gringos. Como Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, sabe esto, no le declara la guerra a México. Manda al coronel Pershing a matar a Pancho Villa, lo cual evidentemente no se consigue. Pero bueno, pues así las cosas de nuestra revolución hasta este momento. Enero de 1917, el famoso telegrama Zimmerman. Esta es la razón por la que Estados Unidos entra en la guerra mundial. Porque de pronto el gobierno de Alemania, el gobierno del Kaiser, le manda al gobierno de México, a través de su ministro del Exterior, Cándido Aguilar, a Venustiano Carranza, este telegrama que básicamente es, éntrale a la guerra, ponte del lado alemán en la guerra mundial, te voy a mandar submarinos, con armas, con dinero, con asesores militares. ¿Qué quiero de ti? 2 cosas. Una, que invadas Estados Unidos. 2, tú que te llevas bien con los japoneses, porque nos llevábamos bien con los japoneses, convence a Japón para que vengan también a México y entre japoneses y mexicanos invaden Estados Unidos. Cuando ganemos la guerra, Japón se queda con California y tú con el resto del territorio que te robaron los gringos. El tema es que el telegrama le llegó primero al gobierno de Estados Unidos antes que a Venustiano Carranza, con lo cual esta posibilidad pues ya ni siquiera fue posibilidad y México obviamente no entró a esta guerra. 5 de febrero del 17, pues aunque es anecdótico, hay que decir, se promulga la Constitución. Digo es anecdótico porque de pronto nos quieren decir que con esto ya se consuma la revolución. La revolución, a ver, si necesitas 7 años de guerra y 1 millón de muertos para hacer una Constitución, qué jodidos estamos. La Constitución surge sobre la marcha. Se hace una Constitución que se viola desde que se hizo, además, pero bueno, 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución. Y muy importante, al final de ese año, octubre de 1917, los bolcheviques toman el poder en el Imperio Ruso y empieza la Guerra Civil Ruso-Soviética, de la que nace finalmente la Unión Soviética en diciembre de 1920. Pero no hay que olvidar que Vladimir Lenin, que este sí es un revolucionario profesional, tiene muy claro este concepto marxista: la revolución debe ser mundial. La revolución tiene que ser exportada a todo el planeta. Desde el poder de Rusia tenemos que generar revoluciones en todo el mundo. Y como en México ya hay una revolución, pues de inmediato empiezan a llegar agentes rusos a México. Decir, bueno, pues vamos a ver cómo aprovechamos este desmadre. México lleva 7 años en guerra civil, pues hay que llevar al poder a los comunistas. Y entonces, con dinero ruso, se funda en 1919 el Partido Comunista Mexicano. Entonces agréguenle a toda esta matadera de todos contra todos, agréguenle ahora además comunistas tratando de tomar el poder.
o de infiltrarse en las filas de los revolucionarios para meter las ideas comunistas. Esto va a ser muy importante porque sí, la Constitución sí que tiene muchas ideas sociales. Álvaro Obregón, que es el que más mete ideas socialistas, se ha dado cuenta que o metes este concepto social en la Constitución o la guerra no va a acabar nunca. Pero ya con el Partido Comunista, donde se van a afiliar todos los muralistas mexicanos. Por eso tenemos la versión de la revolución que tenemos, porque eventualmente hay que educarle al pueblo, adoctrinarle al pueblo la revolución. El pueblo no sabe leer, pinta la revolución. Pero además pinta la revolución, no lo que ocurrió, pinta la revolución según doctrina. Por eso los murales de Diego Rivera siempre es todos rompiéndose la madre contra todos. Siempre es conflicto, siempre tiene que haber conflicto y obviamente es capitalista contra proletario y la versión mexicana indio contra español. Y a partir de aquí es cuando empezó el discurso de la conquista que no existía en el siglo XIX. En el siglo XIX se tenía muy claro que éramos descendientes de españoles y de indígenas y para el siglo XX éramos indígenas conquistados por los pinches españoles. Así en español. Bueno, esa es la maravilla de la negación de nuestra hispanidad, que siempre la hacemos en español. Y bueno, total que Carranza, Álvaro Obregón, que es el brazo armado de Carranza, el que gana todas sus batallas, el que derrota a Pancho Villa cada que es necesario, pues Obregón dice después de Carranza voy yo. Carranza va a terminar su mandato y dice no, voy a nombrar a mi compadre porque yo me quiero quedar con el poder aunque sea detrás de mi compadre. Y entonces Álvaro Obregón, eterno amigo y socio y aliado de Carranza, desconoce a Carranza con el plan de Agua Prieta y mata a Carranza. Y entonces toma el poder Álvaro Obregón. Pero Álvaro Obregón no es reconocido por los gringos porque los gringos dicen que tomó el poder con violencia. Ahora resulta que eso les importa a los gringos, ¿no? Pero lo que hacen es venderle caro el reconocimiento y lo caro es que el 13 de agosto de 1923 Álvaro Obregón firma los tratados de Bucareli para que lo reconozca Estados Unidos. ¿De qué se tratan los tratados de Bucareli? En resumen, México no le va a aplicar la Constitución a los petroleros norteamericanos. O sea, la Constitución que dice que ahora toda la riqueza del suelo y el subsuelo es propiedad de la nación y por lo tanto el petróleo es propiedad de la nación, sí, a menos que haya petroleros gringos a los cuales se les va a respetar su propiedad sobre el petróleo. Es decir, la primer gran violación a la Constitución. Pero, claro, es muy importante tener el reconocimiento porque además ya va a terminar el periodo de Obregón, ya está formado ahí Plutarco Elías Calles, y es Calles el que está presionando a Obregón de no seas desgraciado y firma lo que tengas que firmar para que yo tome el poder con un gobierno que ya esté reconocido, lo cual también era importante. Entonces, bueno, firman lo de Bucareli, no se le aplica la Constitución a los gringos, Obregón es reconocido por los gringos, y cuando Obregón deja a Plutarco Elías Calles, bueno, pues afortunadamente Plutarco Elías Calles es reconocido por Estados Unidos. Plutarco Elías Calles, que fue el gran reconstructor de México después de la Revolución. Plutarco Elías Calles es el que trae inversión, Si hoy en día ustedes viajan a cualquier lugar del país por la Federal, esa Federal la hizo Plutarco Elías Calles. O sea, todas las carreteras del país las hizo Plutarco Elías Calles. Más infraestructura, inversión privada, el Banco de México. Es el gran reconstructor. El tema es que ahí está el estilo mexicano, porque a ver, no olvidemos que todo esto está basado en sufragio efectivo, no reelección. Con lo contradictoria que es esta frase, ¿no? Porque si el pueblo vota otra vez por el mismo güey, el sufragio efectivo sería la reelección. Pero bueno. Y entonces nadie se puede reelegir así como así. Álvaro Obregón se quería reelegir, pero sabe que no puede. Le deja el changarro a Plutarco Elías Calles. Va a acabar el periodo de Calles y Obregón le dice, oye, compadre, quiero ser presidente otra vez. Oye, Álvaro, pero pues la no reelección. Y pues ahí tienes a Obregón presionando a Calles. Calles cambia la Constitución para poder reelegir a Obregón. Los periodos otra vez eran de 4 años. Obregón dice no, el segundo lo quiero de 6. Y entonces otra vez tenemos un periodo de 6 años, desde entonces hasta hoy. Y Obregón es electo nuevamente como presidente. Solo que no pudo tomar el poder porque es asesinado el 17 de julio de 1928. ¿Por quién? Y contestaban entonces, cállese, señor. Eso no se pregunta. Estaba Álvaro Obregón en una comida con empresarios guanajuatenses, pues estaban comiendo aquí con el presidente electo, la tambora sonando a todo lo que da,
y llega José León Toral, dibujante, con el tema de, ay, estoy haciendo caricaturas de los que están aquí en la comida, ¿no? De, ay, señor presidente, permítame, ¿no? Entonces, claro, se puede acercar al presidente, hasta Obregón le dice a su estado mayor, no, déjenlo, es un caricaturista. Claro, lleva una pistola aquí abajo, ¿no? Que le dio la madre Conchita, porque todo está planeado por la iglesia. Y entonces ahí va con su cuadernito, se pone enfrente del presidente, lo dibuja, no, permítame, y pasa por atrás y le dispara. El tema es que este hombre trae un calibre 38 de 6 balas y el cuerpo de Álvaro Obregón tiene 19 orificios de bala de diferentes calibres. La versión oficial sigue siendo hasta hoy que José León Toral le vació la pistola por la espalda, pero Álvaro Obregón tiene balazos que llegan de frente y que llegan por arriba y tiene balazos en el estómago que llegaron por debajo de la mesa. Es decir, todos ahí estaban listos para matar a Álvaro Obregón, solo necesitábamos un tonto útil, como José León Toral, pues que pusiera el cuerpo y la pistola. Y bueno, para 1928 me encanta porque era para quitar a Díaz, ya quitamos a Díaz, era para quitar a Madero, ya quitamos a Madero, ya quitamos a Huerta, ya quitamos a Carranza, ya quitamos a Obregón. Díaz lleva 13 años muerto y aquí nos seguimos matando. En 1929, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario con el objetivo de terminar con la revolución, es decir, que siga el desmadre por el poder, pero peleándose dentro del partido. Esta era una buena idea y este es el partido que va a postular a Lázaro Cárdenas. Ojo, cuando muere Obregón, que ya era presidente electo, no se hacen nuevas elecciones, sino que viene el llamado maximato. Cuando Calles pone a los siguientes, cuando Andrés Manuel pone a los siguientes 3 presidentes que van a gobernar durante el sexenio de Obregón. En una época en la que estas son las opciones que tienen todos los países que están naciendo. Somos democráticos, somos comunistas, somos fascistas, ¿qué somos? Aquí hay un gran discurso comunista y un gran discurso nacionalista. ¿Y saben en qué nos convertimos? O sea, la pregunta es, ¿México podía ser comunista, socialista o nacionalista? Son 2 discursos bien diferentes. El nacionalismo te dice todos somos el mismo pueblo, todos somos hermanos, desde el más rico hasta el más pobre. El socialismo te dice ni madre, el que tiene más dinero que tú es tu enemigo y es el que hay que matar. Hitler tuvo una gran idea, que fue decir somos nacionalistas y socialistas. Y eso fue lo que pasó en México. O sea, el gobierno posrevolucionario es absolutamente nazi. Es un gobierno nacional socialista. Pero esa parte nunca nos la vamos a contar, por supuesto, ¿no? Pero todo el discurso para darle unidad al pueblo es el nacionalismo. Todos somos mexicanos. El nacionalismo revolucionario, como le va a llamar Cárdenas. Ser patriota es ser revolucionario. Pero además estamos con el discurso marxista-estalinista, entonces también somos socialistas y dividimos al pueblo en corporaciones y en sectores y demás para dividirlos y manipularlos. Al final México se hizo tan nazi como Alemania y estaba lleno de nazis, también hay que decirlo. Total que Lázaro Cárdenas, ya para terminar, fue presidente del 34 al 40 y a él le toca tratar de construir la identidad nacional. Y es construyendo esa identidad nacional cuando es la revolución a todo lo que da, la lucha de clases como sustento, la revolución como identidad, el muralismo como forma de enseñar esta revolución y un sistema educativo que transmita algo. ¿Quién va a estar a cargo del sistema educativo mexicano en tiempos de Lázaro Cárdenas? Los republicanos exiliados de España. Tenemos la Guerra Civil Española, tenemos el exilio republicano, entonces este país se llena de españoles republicanos comunistas que son los que van a educar a México y que son los que nos dan identidad y son los que hacen un discurso de lucha de clases del que no nos hemos logrado librar y son los que hacen una narrativa de conquista. Es decir, todo lo que el mexicano piensa que hoy es México a nivel intelectual, lo hicieron los españoles. Los españoles republicanos, es importante. Y finalmente Lázaro Cárdenas decide destruir el partido de Plutarco Elías Calles y construir un partido nuevo, el Partido de la Revolución Mexicana, completamente estalinista. ¿A qué me refiero por estalinista?
Me refiero a que lo que hace Cárdenas es esta idea de vamos a dividir al pueblo en sectores. Entonces ahora tenemos un sector campesino, un sector obrero, un sector burócrata y un sector militar. Al sector campesino lo organizamos en corporaciones campesinas con líderes que son maeceados por el partido y controlamos a los campesinos. A todos los obreros los metemos en sindicatos que son parte de la CTM que crea el gobierno partido y los tenemos a todos controlados. A los burócratas y a los militares yo les pago la nómina, los tengo directamente controlados. Y la pregunta fundamental es, oiga, señor Cárdenas, ¿y qué hacemos con la burguesía a la que usted no puede controlar? La respuesta de Cárdenas es la de Stalin: desaparecerlos paulatinamente. La burguesía debe desaparecer porque son los grandes enemigos del pueblo. Y bueno, estábamos en esto cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Y México quería meterse del lado de Alemania. Y ahí estaba ya el tema de la Unión Soviética. Y Lázaro Cárdenas tiene un sustituto en la presidencia llamado Francisco Múgica, que es su gran mentor comunista, y Estados Unidos dice, bajo ninguna circunstancia podemos permitir un comunista en el poder en México, y entonces quien toma el poder es el máximo conservador del partido, Ávila Camacho. El gran viraje a la derecha en el Partido de la Revolución. Y bueno, pues ya dentro de historias muy coquetas, 13 de mayo de 1942, dicen que un submarino alemán hunde el petrolero mexicano Potrero del Llano. Digo dicen porque pruebas no hubo nunca. Pero entonces México le declara la guerra a Alemania, lo cual tiene sentido. Lo que no tiene sentido, esto me encanta. En el 42, Alemania hunde un barco mexicano. México le declara la guerra a Alemania y entonces en el 45 manda un escuadrón aéreo a Filipinas a luchar contra Japón. ¿Qué tiene que ver? Pues nada, pero fue la orden de los gringos y háganle como puedan. Y bueno, pues claro, se encuentran Roosevelt y Ávila Camacho en Monterrey en 1943 para planear la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, que es muy simple. La participación de México en la guerra no es el Escuadrón 201, es que México sustituyó económicamente todas las actividades productivas de Estados Unidos. Yo cubro Hollywood, yo cubro los deportes masivos, yo cubro la maquila, yo cubro la mano de obra, yo lleno tus fábricas, yo produzco todo lo que tú necesitas para que tú te concentres en la guerra. Estados Unidos no hubiera podido ganar esa guerra sin la ayuda de México. Y México, como siempre, no lo supo vender bien. Porque a partir de ahí era dejarle claro, señores, somos iguales, somos socios y aliados. Pero después nos volvió a ganar el nacionalismo de la revolución y nos hicimos enemigos de los gringos otra vez. ¿Qué se le va a hacer? Y aquí está lo que les decía, como Alemania hundió un barco mexicano en el 42, México envió un escuadrón aéreo en el 45 a Filipinas. ¿Qué tiene que ver? Nada. Y bueno, para terminar, la guerra termina con las bombas nucleares y la gran pregunta es, termina la guerra, termina la revolución, ¿qué opciones tiene ese México para su desarrollo? Las que tenía todo el mundo en ese momento. ¿Nos aliamos con los soviéticos o nos aliamos con los gringos? Y México en realidad no tiene esa opción. Nos toca aliarnos con los gringos e idolatrar ideológicamente a los soviéticos, que es lo que hemos hecho hasta hoy. Es lo que hemos hecho hasta hoy. Somos aliados de los gringos y amamos a los rusos. Porque además yo he descubierto los últimos años que casi nadie en México se enteró que la Unión Soviética cayó en 1991. O sea, la mitad de los mexicanos siguen pensando que Rusia es comunista. Neta, es tremendo. Así de, no, es que los rusos son comunistas. Dices, ¿dónde? ¿En qué piedra te metiste los últimos 30 años? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué alternativas tenía México? Una, ser aliado de Estados Unidos. Y como eso nunca nos gustó, nuestra forma de estar en contra es que nos caigan bien los rusos. Aunque si los rusos estuvieran metidos en México, nos iría peor que con los gringos. Pero eso no lo sabemos porque los rusos no están tan metidos. Entonces siempre podremos decir que nos iría mejor con los rusos. Esa es la terrible historia de la Revolución Mexicana
Y pues solo para terminar, decirles que tengo 2 novelas maravillosas ubicadas en esta época. No quiero que parezca que meto un comercial en medio de una plática, pero ahí están. No es un comercial, es una recomendación. No, Locura y Razón es en la Revolución Mexicana y su relación con la Guerra Mundial, con los espías alemanes metidos en la Revolución. Y Traición y Revolución es la relación de la Revolución Soviética con la Guerra Mundial y cómo también está lleno de espías alemanes. Y tengo a un espía alemán como protagonista de las 2 novelas. En fin, por ahí si quieren, está muy interesante. Gracias. Y bueno, aunque todos los que están aquí, supongo que están aquí porque ya me siguen, si alguien de pura casualidad sigue confundido, síganme en mis redes sociales, en la que quieran, como JM Sus. Gracias.